¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en Voto por México, nuestro punto de encuentro de cara a las elecciones más grandes de nuestra historia. Las campañas políticas serán en su mayoría digitales por la pandemia de coronavirus y las restricciones para llevar a cabo mítines o eventos multitudinarios, que conlleva entonces a que las redes sociales podrían convertirse en la arena de confrontación de partidos políticos y ciudadanos. ¿Cuáles son los límites para las redes sociales? ¿Quién es el árbitro en esa arena? ¿Cómo evitar las fake news? Las redes sociales pueden bloquear las cuentas de candidatos o gobernadores o incluso del presidente. Al final, ¿son benditas o malditas redes sociales? Es parte del debate de hoy. Comenzamos. Voto por México. Faltan 100 días para el gran evento en las elecciones, en las urnas y el ajedrez político mexicano. Las piezas se siguen acomodando y reacomodando. Las coaliciones toman sus posiciones para disputar escaños en la Cámara de Diputados. La meta para Morena es mantener la mayoría en San Lázaro y para Va por México es arrebatársela. En lo que respecta a las gubernaturas, las coaliciones de oposición definieron la unificación de sus candidaturas en casi todos los estados para Morena. El camino no resultó tan terso, pero ya definió algunos de sus cuadros. Para conocer la información a detalle, vamos con los datos de Integralia. Datos y análisis. ¿Quién mejor que Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para ir a fondo sobre este tema? Un gusto, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Joely. Gusto en estar contigo. ¿Cómo entender esto de la ampliación del convenio de coalición en el caso de Va por México? Bueno, el hecho es que esa coalición que muchos pensábamos iba a ser una coalición parcial de no más de 80 candidatos. Recordemos que hay 300 candidatos uninominales. Esta coalición registró originalmente aproximadamente 176 y se acaba de ampliar a 219, lo cual es algo muy ambicioso que les da muchísima flexibilidad para tener mucho más éxito del que tuvieron en 2018. ¿Por qué lo lograron? Pues yo creo, Joely, que lo lograron básicamente por su debilidad individual. Fue tal el tsunami del triunfo de Morena en 2018 que los tres partidos políticos perdieron enormemente. Solo por darte una idea, en el caso del PRI, que solamente ganó 9 distritos en la elección de 2018, en las elecciones previas de 2015-2012, ese partido político ganaba 180 o 200 distritos, cayó vertiginosamente. Lo mismo el PAN y el PRD. El PRD ganó 2 distritos en 2018. De tal forma que al juntarse, lo que están reconociendo de alguna forma es que juntos no pueden frente a Morena, y en esta coalición lo que están haciendo básicamente es evitar que se fragmente el voto y de esa forma tener más posibilidades de ganarle a Morena a nivel de los distritos. Y dime algo, también observamos que aumentó el número de distritos electorales. ¿Esto qué significa? ¿Representa en todo caso una ventaja? Representa una oportunidad de que la hipermayoría que hoy tiene Morena en la Cámara de Diputados se reduzca significativamente. Hoy Morena en 2018 ganó 212 distritos y cuando obtuvo las diputaciones plurinominales y cuando muchos diputados se pasaron a las filas de Morena, básicamente hoy tiene aproximadamente 330 diputados propios más sus aliados. Sí. O sea, puede hacer cualquier cosa. ¿Y en el caso de las gubernaturas? Y en el caso de las gubernaturas, lo que está ocurriendo es que la oposición logró tener coaliciones totales o parciales en 14 de las 15 entidades, lo cual es obviamente un avance muy importante porque Morena otra vez sigue siendo muy potente y lo que hace pocos meses se pensaba es que Morena iba a ganar en 14 de las 15 entidades, salvo Querétaro se pensaba que en el resto, y con las coaliciones de la oposición este marcador se está equilibrando y probablemente, si antes iba a ganar 14 Morena, hoy la estimación que tenemos en Integralia es que ganaría 7 u 8 gubernaturas. Dime algo, ¿hay algún riesgo de división tanto de un bloque como del otro de aquí al día de la elección? Sin duda, este ejercicio que ha sido exitoso se puede resquebrajar. De hecho, está habiendo resquebrajamientos parciales. Por ejemplo,
en Campeche, el PT y Morena iban juntos, se acaba de romper la alianza, pero yo creo que en lo fundamental las coaliciones opositoras, que son, reitero, en 14, 15 entidades se van a mantener, pero sí puedes ver algunos rompimientos o algo que pasa comúnmente, Joely, que es que aunque van juntos en el papel, no van juntos en la práctica, es decir, empiezan a ocurrir traiciones. U otra cosa, que donde no hay coaliciones en el papel, hay coaliciones en la práctica. Por ejemplo, se comenta mucho que en Nuevo León, donde PAN y PRI no van juntos, van separados, ahí hay una coalición PRI-PRD para la gubernatura y el PAN va separado. Pero muchos comentan que al final del día muchos panistas van a votar por el PRI por el temor de que gane Morena. Entonces, en la práctica a veces se dan coaliciones de facto. Si tuviéramos que trazar una línea, ¿dónde está el PRI, el PAN, el PRD, Morena y los partidos aliados? ¿Hay alguna extrema izquierda? Porque parece que la derecha y la izquierda están desdibujados. Lo que pasa es que esos conceptos son ya muy poco útiles para explicar el panorama político de México. Por ejemplo, Morena es de izquierda, pues la verdad es que tiene posiciones muy conservadoras. Digo, estoy hablando de López Obrador porque en realidad Morena es un movimiento, no es un partido, y entonces difícilmente Morena tiene trazado una serie de políticas consistentes. Pero Morena hace 2 días, Joely, acaba de votar una iniciativa para modificar la ley de la industria eléctrica que es profundamente regresiva en temas ambientales. Todos los partidos progresistas de izquierda del mundo van hacia las energías verdes. Bueno, Morena va hacia las energías fósiles. Es una postura de partidos reaccionarios de derecha que no corresponden a un partido de izquierda. En temas culturales feministas, Morena y el presidente son profundamente conservadores. Esta mañana el presidente se burló del movimiento que está denunciando que postulen a Salgado Macedonio en Querétaro, en Guerrero, y se burló de ellas diciendo que son modas importadas. Entonces, difícilmente alguien puede decir que Morena es un partido de izquierda. Es una mezcolanza de los gustos y disgustos del presidente. Ahora bien, el PAN es un partido de derecha, pues en algunas posiciones sí, pero más bien yo creo que eso está desdibujado y no es muy útil para entender el panorama actual, Joely. Entonces, ¿cómo entenderlo? Pues yo creo que tienes que entenderlo, es más fácil entenderlo que en este momento tenemos un partido hegemónico en el poder que se llama Morena, en donde el líder indiscutible y único se llama López Obrador, y que hay otros 3 partidos que anteriormente cubrían el espectro, que están tratando de hacer un contrapeso, y que esos 3 partidos que antes se disputaban el poder hoy van juntos por conveniencia, por táctica, para tratar de restaurar el equilibrio, y que esa coalición de agua y aceite que muchos ven como antinatura, pues sí, efectivamente es antinatura, pero es una cuestión táctica de corto plazo porque si no, no sobreviven. ¿Pero solo juntos pueden contra Morena? Sí, así es. Igual que en el pasado, solo juntos podían contra el PRI. Hoy solo juntos pueden restablecer los equilibrios que requiere la democracia mexicana. ¿Y en algún momento el presidente López Obrador puede darle la espalda a Morena? Muchos piensan que sí, muchos piensan que el presidente no le importa a Morena. En realidad el presidente tiene un estilo personalista, el presidente cree, y en parte tiene razón, que la fuerza política de su gobierno es él, que no requiere a Morena. Y él lo ha dicho, si en Morena se portan mal, yo me voy de Morena. No lo dudes, ya se ha ido de 2 o 3 partidos en el pasado. Así es que para él Morena es prescindible. De hecho, llama que sus liderazgos son vulgares porque buscan el poder político. Eventualmente tú puedes pensar que López Obrador puede abandonar Morena. Sí, lo veo difícil porque no hay otra cosa, pero efectivamente para el presidente Morena es prescindible. ¿Abandonarlo para la próxima elección presidencial? No, hay un riesgo, Joely, y esto lo platicaremos en el futuro, hay un riesgo de que la llamada 4T sufra una escisión. La 4T tiene hoy varios partidos, tiene al partido Morena, tiene al Partido del Trabajo, tiene al Partido Verde, tiene al Partido Encuentro Solidario, tiene al Partido Fuerza por México. Todos estos han dicho que están al servicio de la 4T. Imagínate que algunos de los precandidatos del gobierno de la 4T no son beneficiados por la designación a la presidencia. Pues muchos de estos partidos le van a abrir las puertas, de tal forma que no puedes descartar que en 2024 haya 2 o 3 candidatos a la presidencia, peleados entre sí, que se nominen como herederos del obradorismo.
Y eso puede ser, por cierto, la muerte política del obradorismo, un pleito interno. ¿Ves alguno? Bueno, yo no lo veo. Yo te voy a decir lo que repiten los opinadores, pero claramente me parece que Monreal, que tiene una alianza con el liderazgo del partido Fuerza por México, puede lanzarse por ese partido nuevo en caso de no ser el candidato oficial de Morena. Lo mismo se ha dicho de Marcelo Ebrard, que tiene en redes sociales progresistas un partido del cual es aliado cercano. De tal forma que estas cosas pueden ocurrir sin duda. Gracias, Luis Carlos. Vamos a volver más adelante contigo. Claro que sí. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde. Vamos a entrar de lleno al debate sobre si son benditas o malditas las redes sociales. Fueron 6 los candidatos en total que se registraron para la contienda por la gubernatura de Sonora este año. Son 5 aspirantes hombres y solo una mujer, quienes acudieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para entregar la documentación pertinente rumbo a los comicios de junio. Se trata de Ernesto El Borrego Gándara, Ricardo Burs Castelo, Alfonso Durazo Montaño, Cuauhtémoc Galindo Delgado, Rosario Robles Robles y Carlos Ernesto Satarain González. Mientras tanto, en Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral aprobó un total de 64,616,266 pesos como tope de gastos de campaña para la gubernatura de la entidad, partidos políticos, coaliciones, así como personas candidatas y candidatos independientes. Para la elección de gubernatura, los gastos solo se podrán hacer del 4 de abril al 2 de junio. Y de Chihuahua nos vamos a Nuevo León, donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Estatal firmó un convenio de civilidad entre los partidos políticos del estado. Gilberto de Hoyos Colofón, titular de la FEDE, Heriberto Treviño, dirigente estatal del PRI, Hernán Salinas, representante del PAN, y Silvia Janet López Elizondo, dirigente del PRD, firmaron el acuerdo para evitar una guerra sucia en las campañas y fomentar la cultura de la denuncia. Y finalmente, este jueves, nos enteramos que con motivo del actual proceso electoral, las autoridades financieras del país reforzaron la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita y tendrán un marcaje personal en todas las actividades financieras de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos e incluso líderes sindicales. Ello con la finalidad de reportar movimientos bancarios sospechosos a tiempo, registrarlos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y luego investigarlos en la Unidad de Inteligencia Financiera. Para Mega Noticias TVC, Rodrigo Muñoz. Para su decisión. They gave tens of thousands of votes. They came in duffel bags. Where the hell did they come from? And the fake news refused to call it, right? De los 126 millones de habitantes del país, 89 millones son usuarios activos de las redes sociales, casi 70% de la población. De esos, el fragmento que corre de los 18 a 34 años representa el 58% del universo de internautas, quienes además son el grupo poblacional que menos definición tiene frente a los partidos políticos, lo que representa un mercado electoral muy atractivo para todas las fuerzas políticas, puesto que son los indecisos quienes muchas veces deciden un triunfo electoral. Así, de acuerdo con el estudio presentado por We Are Social, en el país hay 84 millones de usuarios de Facebook, 24 millones en Instagram, 19 millones en TikTok, 14 millones en Snapchat, 13 millones en LinkedIn y solo 9 millones en Twitter. Vamos a entrar con este tema al debate. Quiero saludar en principio a Ulises Castellanos. Él es periodista y director académico de la Fundación Elena Poniatowska. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de los retos. Los retos.
¿Cuáles son los retos que encuentras, Ulises? Frente a este panorama, en una sociedad polarizada como la nuestra, en una sociedad posmoderna como la que vivimos, yo creo que el reto está en que todas las voces sean escuchadas. Yo pienso que la regulación se dará finalmente, pero debiera darse después de un amplio debate. No debemos caer en la tentación de imponer leyes sin que antes hayamos debatido todos los sectores interesados. Me parece que las fake news deben combatirse también con información, no solo con regulación. Y yo creo que para allá vamos, hay mucho que discutir sobre el tema. Claro, pero ya vimos elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump, con Barack Obama, sobre el tema era las fake news, cómo combatirlas, sobre todo en las redes sociales. Mira, es muy difícil porque varios países lo han intentado con inteligencia artificial. De hecho, Facebook, Twitter y otras compañías han intentado hacerlo con inteligencia artificial frente al inabarcable fenómeno informativo que hay en las redes, y han cometido errores como el que se dio en Brasil, como el que se ha dado en otros lugares donde han bajado información que en realidad no era una fake news o no violaba, digamos, reglas comunitarias. Pienso que debiéramos transitar hacia una especie de regulación que tuviera que ver y que involucrara al ser humano, que no solamente involucrara inteligencia artificial y que de alguna manera se pudiera controlar, como se controla de alguna forma en los llamados medios tradicionales. Pero algunos dicen que es una censura escondida, encubierta. No, mira, eso lo piensan los más paranoicos, lo piensan los que se sienten afectados por no poder decir lo que se les pegue la gana en las redes. A mí me parece en lo personal que las redes sociales, si vamos a plantearnos en una comunidad un manejo de redes, tenemos que poner reglas claras. Las fake news han hecho mucho daño. Y pensemos en un caso, la primer gran fake news de 1938, Orson Welles, La Guerra de los Mundos en el radio. Causó un daño tremendo momentáneo en la ciudad de Nueva York y se tuvo que regular la radio. Es decir, no se puede decir lo que uno quiera porque de alguna medida hay una corresponsabilidad hacia afuera. Hoy en día, por supuesto que se necesita una regulación, pero se necesita primero generar un debate para incorporar esas voces y llegar a un acuerdo en ese sentido. En todos los países se está debatiendo el tema. A mí me parece que si el ejemplo es Trump, y Trump es el paradigma de la censura, de alguna manera estamos más tranquilos en las redes sin Trump, pero quizá fue un exceso. Sí, pero todo empezó todavía cuando él era presidente, todavía no lo acusaban de incidencia, de estar incitando a la violencia, pero ya había, por ejemplo, la tentación de que los medios de comunicación, las cadenas de televisión, no transmitieran sus discursos precisamente para evitar algún levantamiento, que desconocieran las instituciones, que fueran por algún funcionario, sí, que terminó en eso. Sí, porque ahí había un peligro inminente de desestabilización y de riesgo para las personas. Pero supongamos que en realidad hubiera más gente como Trump del lado de las redes, entonces ¿a quién hubieran censurado? A Biden, o aquí no hubieran censurado hace 4 o 5 años a Obama. Ese es el riesgo de no tener, digamos, un parámetro para la regulación. En este momento, o en el momento de lo que pasó en Estados Unidos, parece que hubo un consenso generalizado desde los medios, desde la televisión, hasta los que eran los dueños o son los dueños de las redes, para silenciar a Trump. Era demasiado disruptivo, demasiado generador. Estaba generando discurso de odio y estaba mintiendo. Es demasiado. Y sí se necesita poner orden de alguna manera sin dañar derechos colaterales que por supuesto tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de ideas, sin llegar a los extremos de bajarle el switch a cualquiera. Tiene que haber, digamos que, parámetros para que eso suceda. Eso sí lo creo. También le doy la bienvenida a Francisco Alanís, bloguero y comunicador, mejor conocido como Sopitas. Sopitas, ¿cómo te digo? ¿Francisco o Sopitas? Como prefiera, como sea más fácil para ti. Sopitas, ¿cuáles son esos límites, ese parámetro en el que se puede expresar la opinión en las redes sociales, en un blog, en una página de YouTube, en Twitter, en Facebook? Pues, a ver, creo que los límites, ¿no? O sea, a ver, Facebook es muy diferente a Twitter o a un blog personal, pero me parece que creo que los límites es justo no incitar al odio, no incitar a la violencia, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con la libertad de expresión, pero creo que también hay cosas que no podemos tolerar en el 2021, ¿no? Como que es
seguir incitando, por ejemplo, al racismo o a la discriminación o a la superioridad humana porque somos estadounidenses o republicanos o mexicanos o lo que sea. O sea, me parece que ahí es un tema muy delicado que no deberíamos de permitir y de tolerar, porque la historia nos ha demostrado que ese tipo de pensamientos, que ese tipo de divisiones causan mucho daño. Bueno, lo acabamos de ver en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero fíjate que hay una propuesta de Javier Hidalgo, que en unos minutos va a estar con nosotros, que contempla, por ejemplo, que haya sanciones para quien difunda información falsa contra el gobierno federal. Cabe la duda si no es ambiguo. ¿Cuál es una fake news? ¿Dónde va a rayar? ¿Quién va a determinar si es falso o no es falso? Si incitaba a la violencia, si ponía en riesgo la estabilidad social. Completamente. Y a ver, creo que también el tratar de regular las redes sociales desde el poder es un tema de censura, como mencionas. ¿Quién va a decidir qué es falso, qué es verdadero, si es información, si es opinión, si es un pensamiento, si es un meme, si es una crítica, si es parodia? O sea, me parece también que el papel que están asumiendo de repente algunas figuras, puntualmente en México, por ejemplo, el senador Monreal, de repente pues llega a ser... la verdad, llegan a exhibir un poco hasta su ignorancia. Ulises. Mira, a mí me parece que el tema pasa por lo siguiente. ¿Dónde están las primeras dudas? ¿Quién va a censurar? ¿Quién va a cerrar? ¿Quién va a decir qué o qué? Bueno, para brincar esa preocupación, para que no sea algo dirigido, orquestado por solo la persona que es afectada, yo sí creo que se necesita un amplio debate en la sociedad, donde participe el gobierno, donde participe la sociedad civil, donde participen las mujeres, los jóvenes, donde todo mundo opine, lleguemos a un consenso nacional, y puede llevar eso 1 o 2 años discutirlo, donde todos estemos de acuerdo en cuál es el parámetro para regular las redes sociales sin que vaya dirigido a ninguna posición o a ninguna idea en particular. Y cuando esas ideas, esas expresiones de odio o esas fake news toquen los bordes de lo que acordemos en una amplia mesa a lo largo y ancho del país, en donde estemos de acuerdo, se tome la decisión de que eso no va, solamente el consenso va a dar la garantía de que eso suceda. Si se hace de manera unilateral o se hace solo por la vía legal de establecer leyes, va a generar choque con los grupos que se sientan, digamos, marginados de esa toma de decisiones. Es que es de uno y del otro lado. Si les parece, vamos a revisar la propuesta de Monreal y la vamos desmenuzando. Tenemos ahí en su pantalla algunos de los puntos clave de este debate, evidentemente, que desató esta propuesta. Solo regulará las redes sociales relevantes, se iba a Facebook, a Twitter, no tanto las pequeñitas. Los permisos del IFT, que pasa también ya por un tema legislativo, el IFT como árbitro en caso de cancelación de la cuenta. ¿Quiénes en todo caso van a determinar dentro de las redes sociales como del IFT cuándo se debe de cancelar una cuenta o no? Las fake news que provoquen la comisión de un delito, que es de lo que estamos hablando, el usuario podrá presentar una queja ante el IFT y quien vulnera la libertad de expresión tendría sanciones de hasta 1 millón de UMAS. Una estructura para resolver impugnaciones. Son demasiados pasos dentro de las redes sociales, después al IFT, después de volver a poner en marcha esas redes sociales, y también implica tiempo. Estamos en año electoral. ¿Hoy qué deberíamos de hacer, Ulises? Bueno, perdón, de aquí a la próxima elección no se va a poder hacer nada. No nos enfoquemos en lo que va a pasar el próximo 6 de junio porque no hay manera de regular ni presentar un anteproyecto, no hay espacio, no hay tiempo para hacerlo de cara a las nuevas elecciones, a las futuras elecciones. Pensemos en lo que pasó hace algunos años cuando por WhatsApp se estaban organizando grupos para saquear centros comerciales. ¿Debemos permitirlo? ¿Se puede regular eso? Claro que se puede regular. Si se invita o se incita a un delito en redes sociales, ahí están las leyes para detenerlo. Ahora, claro, pero Trump... Cuando Monreal dice... No, pero Trump decía, vamos a hacer una manifestación. No era necesariamente que tomaran el... No, pero enseguida dijo, vamos al Capitolio. Y ahí ya vinieron los problemas. Pero mira, vayamos a lo que dice la iniciativa, lo que se va a discutir en la Cámara de Diputados. Cuando Monreal dice... redes relevantes, ¿a qué se refiere? Porque tú acabas de dar unos números en donde todas son más relevantes menos Twitter. Twitter tiene 7 o 9 millones de usuarios, dijiste. La que menos tiene. Sí. La que menos tiene. Pero te aseguro que es por la que van.
porque en Twitter está el círculo rojo, es donde están los políticos, es donde está la inmediatez. Hay más gente en Facebook, hay más gente en Instagram, hay más gente en otras redes que no le interesa a la política regular. Entonces, desde allí habría que plantearse qué redes se van a regular, qué redes entran o tienen que acatar este tipo de presuntas o futuras reglamentaciones y a partir de qué intereses. Si lo hace solo el poder político a partir de intereses políticos, van a ser muerta esa regulación, porque la sociedad quiere y necesita y tiene todo el derecho de participar en un debate tan amplio si todos somos usuarios de redes, ¿no? Sopitas. Creo que partiendo de la propia iniciativa es, insisto, parte desde la ignorancia o el desconocimiento, ¿no? Porque el IFT no tendría por qué regular la cuenta de un usuario, ni mucho menos redes sociales en particular, ¿no? O sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones regula las telecomunicaciones, regula el espectro, que sería Internet, ¿no? Partiendo desde ahí. De ahí, en Internet, entonces, es donde viven páginas, blogs, redes sociales, WhatsApp, etcétera, 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 ¿no? Ahí es donde entonces sí tendría injerencia el IFT. Posteriormente, contempla un tema que dice que cualquier plataforma que tenga más de 1 millón de usuarios, ¿no? Entonces, cualquier plataforma que tenga más de 1 millón de usuarios, pues podrían ser periódicos, revistas, redes sociales, canales de video, plataformas de streaming, ¿no? O sea, a partir de ahí, queda de nueva cuenta también en un absurdo o queda muy abierto. Y luego, por último, de nueva cuenta es este punto de cómo es que hay un árbitro o quién es ese árbitro, ¿no? Porque, bueno, también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hoy por hoy, en la propuesta de presupuesto que se hizo del 2021, claramente no tiene contemplado recursos para poner a operar lo que se necesitaría para llegar a esta regulación. Entonces, es 1, 2, 3, 4, o sea, conforme va avanzando, damos cuenta que es una iniciativa que no ha sido consensada con expertos, que no ha recibido ningún tipo de retroalimentación y, por último, que está llena de fallas. Ulises, ¿el IFT se tiene que meter o no? No, yo creo que es demasiado que el IFT intervenga. Lo que pasa es que tampoco tenemos otra instancia en este momento que parezca tener, digamos, injerencia en el tema. Yo creo que Sopitas tiene razón. O sea, habría que empezar por definir qué son redes sociales, a partir de qué número es importante regularlas, o sea, a partir de qué número de usuarios. Y, insisto, esto no va a ser posible que surja nada más de una iniciativa en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, donde los políticos intenten regular algo que en realidad en su mayoría está siendo utilizado y en muchos sentidos ha beneficiado también a las sociedades democráticas, y me parece que tiene que regularse por alguna instancia en la que todos estemos de acuerdo. ¿Y cómo frenar o regular, por ejemplo, la participación de blogueros o de influencers que estén haciendo campaña, aunque disimulada? Te lo pregunto a ti de entrada, Sopitas. Creo que ese es un tema interesantísimo, ¿no? Y por supuesto creo que debería, o sea, una cosa que se me ocurre, pues de entrada sería, pues, los ingresos, ¿no? O sea, literal, claro, transparentar a lo mejor los ingresos, los partidos, en qué se gastan, publicidad, a quién, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, creo que también me parece que debería de existir una honestidad por parte de los blogueros, periodistas, medios de comunicación, etcétera, 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 de también de decir, oye, yo simpatizo o esto me lo están pagando o esto lo quiero hacer porque me gusta, ¿no? Ahorita estamos hablando a lo mejor de partidos políticos, pero a lo mejor podría ser de un helado, de una bebida alcohólica, de una marca de ropa, de un coche. O sea, creo que también se vale esa parte. A mí algo que me causa mucho ruido particularmente es justo que se centra mucho en redes sociales, ¿no? Porque dicen que ahí están las fake news, ¿no? Pero bueno, pues también las fake news se divulgan desde hace mucho tiempo, hay noticias falsas o se dicen mentiras en medios de comunicación masivas, en los propios discursos de figuras gubernamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues por poner un candadito, por poner todo en las redes sociales, me parece que tampoco va a erradicar el problema. Ulises. Coincido en términos generales. Yo creo que es muy difícil pensar
en regular algo que está en una etapa además de franco desarrollo. Estamos hablando de que las redes sociales en su mayoría tienen 10 años de existir, de coexistir con nosotros. Y es muy difícil que vayamos a regular la parte de contenidos. ¿Quién dice una mentira o quién está diciendo algo que puede incitar al odio? Por supuesto hay claros ejemplos de que si alguien por redes sugiere, llama que tomes un cuchillo y destaces una gallina, pues eso debe de ser contenido de alguna manera. Evidentemente tiene que haber, los límites tienen que ver con el bien común y tienen que ver con la situación de peligro en la que se encuentra la sociedad. Insisto, solamente sumando voces vamos a poder llegar a un consenso. No creo que se trate de censurar a nadie, pero me parece también que estamos en una etapa, ¿sabes cómo? Me parece que estamos en una etapa como adolescente en las redes sociales. Nadie sabe bien a bien cómo usarlas, nadie sabe bien a bien qué sí, qué no, y me parece que todavía no llegan a ese estatus de madurez al que han llegado los medios tradicionales, en donde ya está muy claro qué se hace, qué no se hace, y para eso hay un montón de reglas, ¿no? Quiero darle la bienvenida a Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales en Artículo 19 México y Centroamérica. Vladimir, hay un debate sobre cómo acotar las fake news y si en todo caso no puede llegar a ser ambiguo, qué es una noticia falsa, qué es una campaña de odio o no, porque también hay bots. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Yoli? Muchas gracias. Un gusto también estar aquí. Definitivamente, y lo hemos visto no solamente en la experiencia de México, lo hemos visto también en los distintos llamados que han hecho las relatorías para la libertad de expresión, del cuidado que tenemos que tener cuando hablamos de desinformación. Porque efectivamente esto se puede convertir en una estrategia y en un mecanismo, y lo hemos visto en otros países que han generado leyes que han buscado penalizar la difusión de noticias falsas, y esto bajo criterios sumamente amplios, ambiguos, no hay una definición totalmente clara, y esto se puede convertir entonces en un mecanismo de silenciamiento, en un mecanismo de persecución hacia la crítica, hacia el disenso. Pongamos un ejemplo. Ahora que se ha estado discutiendo el tema de las vacunaciones sí, las vacunaciones no, de qué forma, de qué manera, imaginemos que de pronto hay una información periodística que resulta ser crítica, que resulta ser como muy puntual sobre algunas falencias o algunos errores, y que surja una voz que empieza a decir, oigan, es que eso es noticia falsa. A ver, detengámonos, porque puede ser información de interés público, puede ser una información importante para debatir un asunto que es la salud pública, que es un tema de vacunación, y que bajo este concepto tan poco definido y tan poco claro como puede ser una noticia falsa, entonces estemos dando al traste de una información vital y fundamental en una democracia, como lo es ciertas investigaciones periodísticas. Y también tomar en cuenta que el término fake news ha sido también utilizado justamente para criticar a los medios. Recordemos el caso de Trump y otros presidentes que han utilizado esta expresión en realidad para desacreditar, para estigmatizar a la prensa y para rechazar cualquier tipo de crítica bajo este paraguas. Entonces yo creo que aquí también hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de este concepto de fake news, y nosotros preferimos utilizar el concepto de desinformación por este cariz político que a veces puede tener. Sopitas, veo que asientes. ¿Sientes que en México también se tira esta línea de fake news para los medios de comunicación que llegan a ser críticos, por ejemplo, en el ejercicio de la mañanera? De entrada, justo ahora que escuchaba a Vladimir, recordaba que el término fake news lo acuña Trump precisamente para tratar de desacreditar a los medios de comunicación que le señalaban por sus temas a lo mejor de posible abuso contra mujeres o sus impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde se acuña el término, que se empieza a popularizar. Y bueno, ahora a lo mejor en nuestro país podemos asumir que a lo mejor de repente el término, si bien no se dice fake news desde la mañanera, pues sí se dice los conservadores, ¿no? Se engloba también en un ente muy amplio y poco tangible, ¿no? Pero habitualmente es quien cuestiona cualquier medida o decisión que se anuncie. De hecho, planteábamos, Ulises. Adelante. Déjame nada más para no divagar. En cierto tema, escuchaba con atención lo que decía el compañero de Artículo 19. Para mí no hay duda que son las fake news. Las fake news no son un tema a debatir. No necesitamos reunir a un congreso para ver
para determinar qué es un fake news. Son noticias falsas, son mentiras. Y son noticias falsas que circulan en portales, que circulan incluso en medios de comunicación establecidos. Y es muy sencillo determinarlas. Si hoy anuncia un periódico que hay habitantes en Marte, es falso. No necesitamos generar un código o cuántos niveles de noticias falsas hay o no hay falsas. Eso es muy distinto del tema de la libertad de expresión. Lo que es una mentira debe ser combatida siempre, con precisión, con información. Para eso existen un montón de organizaciones que ya se dedican exclusivamente a verificar la información. Si miente un gobernante, si miente un comunicador de televisión o si miente un columnista, hay y debe de haber sanciones para evitar propagar las mentiras. Pero ahí no creo que haya debate. Las fake news son mentiras que corren en las redes sociales, que aparentan ser verdad y que contribuyen a una enorme desinformación que mucho daño le hace a la sociedad. La propuesta de Javier Hidalgo sobre la difusión de las noticias falsas que se considere como un ataque a la seguridad nacional, y precisamente le doy la bienvenida. Javier, gracias. Estamos debatiendo sobre esta propuesta. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Pues la propuesta que presenté de la iniciativa de protección al usuario digital va más en el sentido de garantizar, proteger los derechos de los usuarios de las redes sociales, de los servicios y del mercado digital, que no sea, digamos, la última instancia ante un conflicto con estas empresas privadas, la empresa privada la que decida, sobre todo para derechos tan importantes como es el de la privacidad, como es el derecho a la libre expresión, y todos los que se generan a través del Internet al mismo tiempo de que su acceso es un derecho en sí mismo, donde puedes tú acceder a otros derechos. El tema de lo que mi llamado más bien iba en el sentido de la fake news que hice, era en el sentido de la salud, como un problema de una posible pandemia como la que estamos viviendo, pues que México, por ejemplo, el tema de actuar por conciencia en base a la información que se ve, a diferencia de otros países donde hasta toque de queda había, y sanciones a quien no llevaba, digamos, la estrategia de contención de la pandemia, sino que iba por conciencia. Las fake news pueden hacer mucho daño, pues porque todo eso se hace a partir de la información. Entonces, un proceso de desinformación es el que debía de sancionarse, y no a la persona que acuda a una fiesta, por ejemplo, o pone en duda las medidas a partir de que no se es preciso en la información, porque este tipo de fake news generan esta distorsión. Pero creo que no podemos generalizar, sino es por una excepción como esta que estamos viviendo actualmente, que sí creo que hizo daño, que las noticias falsas hicieron daño, porque pues, algún sector de la población sí les creyó y no acataba por convicción buena parte de lo que se estaba informando. Pero la verdad es que le apostaría más a la libre expresión y que se puedan defender los derechos de los usuarios digitales que puedan acudir. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo actualmente? Bueno, de las redes sociales, Twitter está jugando, digamos, alineado, está tomando posición política y distorsiona el debate que se hace a través de esta red social. Desde el ambiente mundial, ¿verdad? Se ponen en la disputa censurando a lo que ellos parece no están de acuerdo, hasta el presidente en ese entonces de Estados Unidos, que era Donald Trump, o acá en México, por ejemplo, que censuran cuentas que son afines a la 4T, porque pues, tienen una visión parcial. Eso a mí, lo personal, me parece incorrecto, porque distorsionan un debate en el que debería ser neutral. Twitter, si uno lo marca, hay una clara diferencia con Facebook, que sus reglas de moderación
son reglas bastante civilizadas. Hasta las últimas dos que emitieron, la penúltima que tiene que ver con los asuntos de la transparencia para los procesos electorales políticos, y la última que tiene que ver con las noticias falsas que se transmiten con lo de las vacunas. Me parece correcto que sean la moderación sea a partir de ellos mismos, porque quién va a estar moderando el debate del Estado ni nada. Por eso no comparto las otras propuestas que se presentaron de reformas legales, pero que sean ellos mismos los que sigan haciendo esta moderación. Cuando se pasen, digamos, de incumplir los derechos, por ejemplo, que te quiten tu cuenta, ¿verdad? Porque consideran que no es correcto lo que tú estás diciendo, tú puedes acudir hasta un tribunal constitucional para exigir que se restituya tu cuenta, y actualmente no. Actualmente el límite de la moderación está en el criterio del privado, y hay una gran diferencia entre Facebook y Twitter, por ejemplo. Y nomás termino con esta idea. Estoy hablando de las redes, comercios y servicios preponderantes, no todo lo que se da en el mercado del Internet, porque no son más de 20 que cumplen con esta característica. Entonces, en eso consiste la iniciativa que presentamos en la Cámara de Diputados. Se nos quedan muchos puntos sobre la mesa, pero vamos rápidamente a una sección de una ronda de preguntas y respuestas. De bote pronto. En esta sección se las explico brevemente. La regla es contestar solo un sí o un no, aunque yo sé que se van a extender en una que otra. ¿Regular las redes sociales, sí o no, Sopitas? Yo no. Javier Hidalgo dice no. Javier Hidalgo dice no. ¿Sopitas? Tampoco. No. ¿Ulises? Si solo hay esas dos opciones, mejor no. ¿Vladimir? Definitivamente no. ¿Bloquear la cuenta de un presidente, gobernador o los ejemplos que hemos visto? ¿Sopitas? Si viola los términos de la plataforma, sí. ¿Javier? Claro que no. ¿Vladimir? Depende. ¿De qué? No, aquí creo que es importante como justo matizar en términos de, o sea, si estamos hablando de una figura pública que está incitando a la violencia, que además en un contexto, ¿no?, implica una movilización, que hay una incitación directa a cometer actos violentos. En fin, si se reúnen una serie de características, me parece que ahí hay que analizar caso por caso y ponderar efectivamente qué es lo que pesa más. Porque algo que quedó claro con el caso de Trump es, bueno, le cierran el canal de Twitter, pero es el presidente de Estados Unidos. Tiene muchos otros canales más por los cuales uno va a seguir conociendo, informándose sobre lo que está sucediendo. Entonces, ahí yo creo que justamente son como los matices y la importancia de revisar caso por caso. Ulises. Sí, estoy de acuerdo. Depende de quién. Yo creo que urge el debate. Si se violan ciertas reglas y ponen en riesgo seguridad nacional, me parece que sí debe de considerarse. Crear una red social. Nomás un comentario. Estamos hablando del presidente constitucional por el que votó la gente. Este es un hecho que inaudito, que puede haber censura porque se pone un gobierno por encima del que decida la gente, aunque no sea nuestro gusto, no estemos de acuerdo con lo que esté diciendo, no se puede poner por encima. Este es uno de los ejemplos que yo digo que tiene que acudir, que haya una instancia superior que pueda defender el derecho a la libertad de expresión, y no solo de Trump, de cualquiera que por criterios políticos, porque uno puede diferir de los criterios. Todo esto que se están colocando en la mesa es relativo, y entonces sí tiene que ser el poder judicial el que decida si se está haciendo o no, y no un privado. Les agradezco a Ulises Castellanos, a Javier Hidalgo, a Francisco Alanís Sopitas y a Vladimir Cortés por participar en este debate. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el cartón electoral. Con peras y manzanas. El árbitro electoral en México es el Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Y qué es lo que hace? Vigila que se cumpla la ley durante una elección.
Garantiza que candidatos y partidos tengan acceso a radio y televisión durante sus campañas. Organiza la elección, cuenta los votos y anuncia al ganador. El valor del voto. Además del gobernador, el próximo 6 de junio los michoacanos elegirán 40 diputados del Congreso del Estado y 112 ayuntamientos integrados por un presidente municipal y sus regidores. Michoacán es el segundo receptor de remesas en el país, con más de $4,000 millones en el 2020. Su economía está conformada por los sectores siderúrgico, agrícola y pesquero. Tras el cierre de actividades por la emergencia sanitaria, su economía cayó 1.5%. De acuerdo con el más reciente censo del INEGI, Michoacán tiene 4.7 millones de habitantes, 51.4% mujeres y 48.6% hombres. El valor del voto. Y en esta ocasión les presento el cartón de Rictus del Financiero, retratando precisamente la posición de las principales redes sociales ante este intento de regularlas. Está bueno, Rictus. Oye, pero cabe el debate porque en otros países, por ejemplo, a los moneros pues también ya les dejaron caer cierto tipo de censura velada, si quieres, desde Cuba, Venezuela, Ecuador, por este tipo de cosas. Y viene al debate, ¿no? Si en algún momento también las redes sociales pueden caer en esa tentación porque no les gusta la crítica, aunque sean moneros. Sí, lo que decíamos hace un momento, o sea, el tema es quién va a regular. Por supuesto que las redes deben ser reguladas de alguna manera, pero tiene que ser con un consenso social muy amplio. El tema de que se pretenda marcar fronteras para las redes sociales o los usuarios de redes va a ser polémico y hay mucho riesgo de que en esa polémica, por hacer algo que éticamente, de hecho, yo creo que sí tiene un sustento, se termine politizando. Eso es lo que va a terminar siendo un desastre. Te invitaremos nuevamente. Gracias, Ulises Castellanos. Cuando quieras. Bueno, vamos a revisar ahora las claves electorales. Claves electorales. Nuevamente saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde. Adelante, Luis Carlos, ¿qué viene para la siguiente semana? Las claves. Bueno, yo creo que hay algunos temas importantes para tener en el radar. La próxima semana termina el plazo para el registro de candidatos en algunas entidades. Por ejemplo, en Guerrero, el último día de este mes tienen que registrarse candidatos. Y por cierto, ahí está pendiente el tema de Salgado Macedonio. Es un tema muy importante, que además coincide con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y que esto puede ser muy explosivo y conflictivo, de tal forma que Morena tendrá que decidir si asume el costo de postular finalmente a Salgado Macedonio. También la próxima semana, Yoli, inician las campañas de gobernador en 5 entidades, entre ellas Sonora, Nuevo León, Colima, San Luis Potosí, de tal forma que ya inician los hechos el movimiento de campañas en algunas entidades del país. Otro tema que me parece que es importante tener en mente es el tema de la solicitud de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas. Es muy probable que esta solicitud de desafuero sea desahogada muy rápido en la Cámara de Diputados, en donde muy seguramente la mayoría decidirá que sí da lugar al desafuero, aunque esta solicitud después tendrá que ir al Congreso local de Tamaulipas, en donde el PAN tiene una enorme mayoría, de tal forma que ahí será rechazado, pero este tema será uno de los temas más conflictivos de la campaña política. Estos son algunos de los temas que creo que hay que tener en el radar para los próximos días. Nos quedamos con eso. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Yoli. Buenas noches. Buenas noches. Como último, nada más para no quedarnos con el antojo, Julio Iván López, Rictus, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué quisiste decir? A tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es parte de lo que hace unos días causó revuelo, ¿no?, entre las redes sociales, la intención de, por así decirlo, ¿no?, de ponerles un freno, un alto, con el pretexto, pues bueno, de atentar contra las de los demás. Yo creo que siempre en la ley hay una libertad superior a la de los demás, y es justamente pues aquella que tiene como tope el derecho de los demás que esté establecido y protegido
pues por nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿Un cartón puede poner en riesgo la estabilidad social? ¿Puede catalogarse en algún momento, interpretarse en algún momento como un riesgo para la seguridad nacional, para la estabilidad? Voy a contestar como caricaturista que desde luego que sí, porque esa es la intención que tiene cualquier caricaturista. Desde luego que debe poner, a eso es a lo que debe aspirar un cartón. A eso es a lo que debemos aspirar los caricaturistas, a poner en riesgo la estabilidad social en el mejor sentido del término o en el mejor sentido del concepto, porque queremos, desde luego, cuestionar todo aquello que se da por hecho, todo aquello que está establecido como algo, pues bueno, sólido. Los caricaturistas estamos aquí para sacudir las estructuras del pensamiento y pues desde luego del poder, no con un afán golpista, sino con un afán pues de hacer de plantear esa cuestión, de plantear esas preguntas que son necesarias en el momento preciso. Y entonces se deben de regular las redes sociales, porque una de las propuestas es precisamente que todas las fake news o todo aquel contenido que ponga en riesgo la estabilidad social sea sancionado. Desde luego, o sea, como caricaturista igual te contesto, yo creo que eso nos pondría en riesgo a nosotros, porque muy fácilmente se perdería esa línea delgadísima de, digamos, la libertad de expresión y pues fácilmente podría venir alguien a alegar o a querer hacer valer un ataque en donde desde luego no lo habría. La caricatura se vale de muchas armas, como la ironía, el sarcasmo y desde luego la exageración, no solo en el momento de retratar los rasgos de una persona, sino también los rasgos físicos, sino también aquellos rasgos de personalidad o de la situación en la que se está involucrando a cualquier personaje. Entonces imagínate, pues fácilmente a decirnos, no, bueno, pues es que estás exagerando. Desde luego que estamos exagerando, pero al final, como caricaturistas, normalmente exageramos, pero al final de lo que se trata es de hacer énfasis o de destacar aquello que, como el ejercicio de un oficio periodístico que es la caricatura, pues es necesario destacarlo. La caricatura es un ejercicio digamos, es un oficio periodístico. Se vale de las armas que el periodismo nos aporta. Entonces tenemos que ser serios, no hacer eco ni hacer, digamos, pues digamos, alimentarnos de las fake news. Eso está muy claro. Pero la línea entre una fake news y el ejercicio como caricaturista de una libertad de expresión sí es muy delgada y puede borrarse con con la goma de esta ley, ¿no? Te agradecemos, Rictus, estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a ustedes por su preferencia, su compañía. Los esperamos con la información más relevante aquí en la programación de Mega Noticias y 2 minutos antes de las 9 con Paco Ramírez. Pásela bien.